¿Existirá alguna forma de atravesar estos límites para lograr aquello que se encuentra más allá de mi zona conocida? Esto fue lo que planteé la semana pasada, el misterio que dejé ahí inconcluso y el cual vamos a resolver hoy mismo, prometido. No hay una parte 3, se los prometo. Hoy completamos la clase de metas claras y seguiremos, también les cuento, seguiremos con estos ciclos de clases porque, em, como dije la semana pasada, todavía hay muchísima tela para cortar. Quizás sobre cuestión que surja con metas claras, seguramente con otros temas, ¿sí? Que por ahí vamos a ver en esta clase y no voy a poder desarrollar en profundidad. Eso se los aseguro, nos vamos a encontrar, ¿sí? Les aviso, nos vamos a encontrar con cosas que las vamos a tocar superficialmente. Vamos a profundizar un poquito, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si no tengo que hacer una clase de 2 días. Sí, entonces esa no es la idea. ¿Hasta dónde tengo entendido una cosa que a veces calculo que quisiste poner, nos obliga a salir de esa zona es la crisis? Bueno, o los cambios que no controlamos. Bueno, qué casualidad que hablas de esto porque, bueno, cuando veas la clase uno vas a ver que yo hablo de mi historia y cuento que estuve trabajando en un trabajo en relación de dependencia, era cajero en un peaje, estuve 10 años y que no, y que a los 7 8 años, menos diría yo, a los 5 años de que estaba ahí, ya me di cuenta que no quería estar ahí. Pero por no saber cómo salir de ese espacio, de esa zona conocida, de esa zona segura, tuve que estar 4 años, 5 años más, ¿sí? Pero también esos 5 años más me sirvieron para tomar conciencia de un montón de cosas y como comentás en el chat, una saturación de sufrimiento me hizo salir de ahí. Y muchas personas llegan a ese punto. Entonces, ¿es necesario llegar a ese punto? Yo te digo que no. Sí, no es necesario llegar a ese punto. Sí, llegar a ese punto te vas a llevar a que tomes conciencia de un montón de cosas, pero les cuento que yo en ese momento, y es algo que sucede cuando llegamos a una saturación de sufrimiento, hay una porción de personas que termina con problemas mentales, ¿sí? Y termina necesitando medicación. Problemas mentales me refiero a ansiedad excesiva, a necesidad de tomar, a estados de depresión, ¿sí? Necesidad de tomar fármacos, ansiolíticos, antidepresivos. Incluso les cuento, yo tomé durante un mes, porque me diagnosticaron, me fui con licencia psiquiátrica, ¿sí? Porque ya no aguanté más esto que decía, no aguantaba más estar en esa cabina 4x4, no lo aguantaba más. Y había una parte adentro mío que decía, no te podés ir. Y había una parte que decía, te tenés que ir. Y esas partes, y ahí es donde se genera eso. Porque las personas que están bien ahí, donde están, como decía, en esa zona de confort, está todo bien. No pasa nada. No se activa esto que me pasó a mí. Yo veía a un montón de compañeros que tenía y decía, ¿cómo puede ser que hace 20 años que estás acá y te sentís bien? Y estaban bien. Por eso me di cuenta que no es para todos. Si están acá es porque quieren generar un cambio. No son esa parte de personas que se siente bien estando 20 años en un trabajo que no les gusta, ¿sí? Entonces, yo sé que esto no es para todos. Ya lo entendí y por eso hago estas clases y no me pongo en una esquina con volantes a repartir. Que querés cambiar tu vida, querés ser feliz, entendés que lo que estás haciendo no te funciona, sino que lo que hago es eh, promociono de otra forma, ¿sí? Hago videos. No digo que eso esté mal, ¿sí? Em, Incluso también es una forma de promocionar. Otro ejemplo podría ser agarrar a la gente sin conocerla y decirle,
che, ¿sabés que te veo? Y tú, por la cara que tenés, diría que la estás pasando muy mal. Y digo, por ahí la persona quiere seguirlo pasando así, ¿sí? Y es muy común, y se los digo, es muy común que cuando aprenden toda esta información, quieren salir al mundo a decirles, che, ¿sabés que lo que estás haciendo no te sirve? Che, ¿sabés que lo que estás haciendo está mal? Che, ¿sabés que hay otra forma de vivir la vida? Y se van a pegar unos porrazos tremendos, porque eso, y lo van a tener que atravesar seguramente hasta que entiendan de que el cambio es individual de cada uno y lo decide cada uno. Nadie los obliga a estar acá, había ustedes. Y a mí tampoco estar acá. Estoy acá porque lo disfruto, porque me encanta y porque siento que esta información es valiosa y que llegue a otras personas puede ayudarlas a que generen un cambio en sus vidas. Y facilitarles también este camino, porque si pueden evitarse ciertas cosas que yo no me pude evitar, algunas no se las van a poder evitar. Pero hay otras que sí, sí, así que vamos por eso. Es una decisión y tampoco es porque otro quiere que otro. Exacto, exactamente. Entonces vamos a iniciar con la parte 2 de metas claras, ¿sí? Tengan ahí algo para anotar porque vamos a trabajar con algunas actividades. Y vamos a empezar esto con una pregunta o una reflexión, digamos primero. Quiero que pienses en algo que quieras ser, hacer o tener, pero ya dijiste, ¿sí? Lo pensaste en algún momento y dijiste, es imposible. Ahora, en el momento en el que me encuentro yo, esto que yo quería hacer en algún momento y pensé y deseé, es imposible. ¿Sí? Quiero que lo pienses, ¿sí? Pensalo, escribilo. Tienes ahí a mano para escribir, escribilo, ¿sí? Te voy a dar unos momentos para que lo escribas, ¿sí? Una cosa que quieras hacer o tener, ¿sí? Te doy un ejemplo, por ahí algo que quiero ser. Quiero ser una persona más segura, una persona más confiada, una persona extrovertida, una persona valiente, ¿sí? Una persona sincera, organizada, que llega a tiempo a los lugares, responsable, comprometida, que sea constante, disciplinada, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Y me gustaría viajar, me gustaría comprarme una casa, me gustaría comprarme un auto, me gustaría eh, hacer, qué sé yo, paracaidismo, bici en montaña, escalar, buceo, viajar a Tailandia. ¿Qué me gustaría tener? Me gustaría tener estar en pareja, tener una relación romántica, tener una familia. Tantas cosas. Bien, ¿lo tienen ya? Bien. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Ya lo tienen todos? Los veo que están escribiendo. Muy entusiasmados. Bien, perfecto. ¿Estamos? Bueno, bueno, esperamos, esperamos. No, no hay apuro, no hay apuro. Probablemente la clase de hoy se extienda un poquito más de una hora, como fue la de la semana pasada, pero estamos bien, estamos bien. Bueno, siguiente pregunta. Sí, bueno, en realidad la primera no fue una pregunta, sino más bien una reflexión. Ahora la pregunta es, excelente, bien. ¿Por qué es imposible? Ajá, lo puse contra la pared. ¿Por qué es imposible? No vale decir no sé. No vale escribir no sé. ¿Querés decir algo, Elena? Te doy ahí. Si querés ahí puedes. Marta, si querés ahí puedes hablar. Sí, decime. De los tres, o sea, ¿por qué es imposible para los tres ser, hacer y tener? Sí, sí. Ah, escribiste tres cosas. Yo decía una de las tres. O ser algo, o hacer algo, o tener algo. Pero sí, dale. Si escribiste las Ah, tres, perfecto, perfecto. ah, Si escribieron ok, las tres, ok, escriban por qué consideran que son imposibles las tres. ¿Está bien? Está perfecto. sí, ok, listo.
Perfecto, bien. Bien, quédense ahí escribiendo eso. Sí, sí, pueden seguir escribiendo, sí, mientras que se les vayan ocurriendo cosas. Y ahora vamos a ver una situación. Si yo quería ejemplificar esto con algo, una forma, y se me ocurrió poner ejemplos prácticos ayuda mucho a entender cuando se está tratando conceptos. Así que realmente no creo que sea imposible, solo creo que me cuesta accionar. Ok, bueno, perfecto. Hasta el momento es imposible. Si no lo logramos, bien. Entonces, vamos a ver una situación. ¿Sí? Imaginen a dos personas, Carlos y Daniel, compañeros, sí, son compañeros, se conocieron en un trabajo, en relación de dependencia. Si me ven que miro para arriba es porque tengo la pantalla acá arriba donde leo todo. Que dicen querer otro estilo de vida, tener su propio negocio y ganar más dinero, ¿sí? Eso es lo que, bueno, ahí comparten en los descansos, se conocen ahí, este, por ahí cuando al salir del trabajo van, se toman una cerveza, se pueden hablar, ¿sí? Em, y mientras que están trabajando también hablan de que están cansados del estilo de vida que tienen, que ya no aguantan más el trabajo, sí, que ya han pasado varios años y ya no lo aguantan más. Entonces, ambos se transmiten, se comunican, se cuentan que les gustaría tener otro estilo de vida, tener un negocio propio, tener más tiempo para pasar con sus familias, em, hacer cosas que les gustaría, ¿sí? Em, Básicamente, como decía antes, tener otro estilo de vida y también no estar atados a un horario. No estar atados a un horario. Si de repente un día no quieren trabajar, no trabajar, ¿sí? Que no se sientan en la obligación de tener que hacer algo que no quieren hacer. Bien, estos amigos, Carlos y Daniel, hoy ambos ganan $250 mensuales. ¿Sí? Estos son los ingresos que tienen estas dos personas. ¿Sí? Y dicen que, como decía antes, les gustaría ganar más dinero porque hay ciertas cosas que no pueden hacer, porque llegan muy apretados a fin de mes, porque tienen las tarjetas totalmente cargadas en rojo. Entonces, quieren, les gustaría tener algo distinto en sus vidas. ¿Sí? Les gustaría llegar a fin de mes y que tengan, que les sobre dinero, que puedan generar un ahorro, que puedan invertir o juntar dinero para comprarse algo, pero no llegan, no pueden a ningún, ambos están en la misma situación. Entonces, bueno, pasan 5 años, ¿sí? Desde esta situación que les cuento, y cada uno vivió un estilo de vida e hizo ciertas cosas. Desde esta declaración, vamos a ver primero qué fue lo que hizo Carlos, que recordemos empezó generando, teniendo un sueldo de $250. Bueno, resulta que a los 5 años, ¿sí? Pasados 5 años, Carlos pasó a ganar $1.500 mensuales, ¿sí? Y Daniel, nuestra segunda persona, pasó a ganar, luego de 5 años de esta declaración, $50.000 mensuales. Apa, bien Daniel. Ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Sí? ¿Qué habrá pasado que Carlos ganó 1.500, o sea, llegó a los 5 años a ganar $1.500 y Daniel llegó a generar $50.000? ¿Les interesa saber? ¿Les parece la novela de la tarde esto? Vamos a ver qué pasó. Bueno, Carlos en algún momento, sí, por esto que habían hablado, pensó en renunciar y dedicarse a lo que le gusta. Pero el miedo al cambio
y a perder lo que ya tenía, lo llevó a quedarse en su zona de confort. O sea, tenía el deseo de generar un cambio, pero hubo algo que fue más fuerte que ese deseo. ¿Qué fue? ¿Qué creen que fue? El miedo. El miedo a perderlo todo. El miedo a, ¿y si me voy del trabajo y no me va bien? Y ya después no puedo volver al trabajo. Me quedé sin nada. Lo perdí todo. Entonces, ante esta posibilidad que claramente todo sucedía en la mente de Carlos, decidió no avanzar con eso que quería hacer, con su deseo. Su miedo fue más grande que su deseo se apagó. ¿Sí? Imaginen como si fuera un deseo que es una llama y el miedo, agüita, pimbi, le tiró agua, lo apagó. ¿Sí? Porque era más grande la cantidad de agua, miedo, a la cantidad de fuego, deseo. Lo apagó. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que sucedió con Carlos. Recibió 6 aumentos de sueldo en su trabajo seguro, y logró un ingreso mensual de $1.500. Sí, empezó con 250, fue escalando en la empresa y aumentó su sueldo a $1.500. Pero miren lo que le sucedió. Se sigue quejando de que no le alcanza la plata y que todo está caro. ¿Sí? O sea, la forma de pensar de Carlos cambió. Parece que no. Y bueno, renunció a la idea de tener otro estilo de vida porque lo consideró imposible y piensa jubilarse en su actual trabajo. Hasta aquí llegamos, don Carlos. Si se va a jubilar ahí, hasta aquí llegamos. Y ahora vamos a ver qué pasó con Daniel. A ver qué hizo el Dani. Bueno, resulta que Daniel decidió cambiar su estilo de vida. En base a su declaración, accionó. Y diseñó un plan para renunciar a su trabajo en relación de dependencia y vivir de lo que le apasiona. ¿Cómo hizo esto? Definió específicamente lo que quería, armó un plan y accionó para lograrlo. Qué sencillo que suena. Pero sí, describiéndolo en pasos fue lo que hizo. Ahora, también desarrolló nuevas habilidades, atravesó obstáculos y logró metas que lo llevaron a estar más cerca del estilo de vida que quería tener. ¿Sí? Si vamos por pasos, primero decidió, y por decidió podemos decir que, ¿qué pasó? ¿Qué era más grande que su miedo? Porque el miedo estaba, ¿sí? Esto no lo aclaré, el miedo estaba. Pero ¿qué pasó? ¿Qué era más grande que su miedo? ¿Qué piensan? Había algo que era más grande que su miedo, su deseo. Si tus deseos son más grandes que tus miedos, el miedo no tiene nada que hacer ahí. Cada vez que no avancen por miedo, quiere decir que todavía falta encender más el deseo. ¿Sí? Es una tarea desafiante a veces encender el deseo. Imaginen esto, está incendiándose un árbol y yo vengo con un balde y le tiro agua. ¿Lo voy a apagar? A veces muestran los incendios en los bosques y la cantidad de agua que le tiran y no se pueden apagar. ¿Sí? Así que ustedes se pueden convertir en ese fuego, y cuando existe esa cantidad de deseo, pueden correr todo lo que obstaculiza, absolutamente todo. Porque cuando hay deseo,
cuando hay deseo, hay movimiento. En la descripción del grupo, ¿sí? Quienes están en WhatsApp, la descripción del grupo, hay una parte que dice listas de reproducción de autoconocimiento y hay un video que se llama El deseo es movimiento. Les recomiendo que vean ese video, respondiendo a la pregunta que me hacen ahí. ¿Cómo se hace para encender más ese deseo? Mira la clase. La clase, el video. Mira el video y vas a entenderlo, Marta. Bueno, entonces, creó su propio negocio, Daniel, porque su deseo era más grande que su miedo. Sí, a ver, con esto no significa, quiere decir de que fue fácil para Daniel. No, no estoy diciendo eso. No fue fácil, fue súper desafiante porque él estaba constantemente entrando en combate con esa zona de confort, porque quería volver todo el tiempo. ¿Cómo se llama? El que hay que buscar se llama El deseo es movimiento. Hay varios videos sobre el deseo. Busquen, creo que hay dos o tres videos que hablan sobre el deseo en esa lista de reproducción, pero básicamente es el deseo es movimiento. Em, entonces, como decía, la zona de estos miedos van a querer volver constantemente cada vez que avanzamos. Lo que pasa es que, como decía, Daniel tenía tanta convicción y tanto deseo de lograr lo que quería, que esos miedos no lo frenaban. Lo hacían dudar a veces, ¿sí? Y a todas las personas que tienen éxito en algún momento dudan. No existe una persona que tenga una total convicción. Quizás son muy pocos, uno en un millón, digamos, quizás uno en un billón o en uno en 100 millones que no dudan en algún momento, ¿sí? Perdón, que dudan en algún momento, ¿sí? Seguramente... eh, Está bien, dije bien, que no dudan en algún momento, que siempre es tan certero lo que desean y lo que piensan que, aunque sucedan cosas, o sea, básicamente lo que hace dudar es, porque acá es donde entra el miedo, lo que hace dudar es cuando surge una situación que no sabemos cómo resolverla. Eso es lo que hace dudar, porque no tenemos el conocimiento de cómo resolverla. Es básicamente eso. Y hay personas que no necesitan eso, directamente dicen, lo voy a resolver de alguna forma. Esas son las personas que yo decía recién. Bien, entonces Daniel, que él empezó sin saber cómo iba a lograrlo, pero tenía un deseo tan grande de generar un cambio, que creó su propio negocio, y generó un incremento de ingresos y llegó en 5 años a ganar $50.000 de ingresos mensuales. Y ya no dice que algo es caro o barato. Aprendió que las cosas tienen un precio en función del valor que aportan. ¡Wow! Parece que Daniel sí piensa distinto después de 5 años. Ahora, tuvo que atravesar todo un camino para llegar a pensar así. No es que de principio ya pensaba así. No, al principio pensaba igual que Carlos que las cosas eran caras y que no llegaban a fin de mes y que su situación mm, no veían una forma de cambiarla. Pero cuando el deseo es más grande que el miedo, se empiezan a abrir las aguas, como la historia de Moisés. Entonces, recordemos, ¿sí? Que ambos empezaron ganando $250 mensuales y luego pasaron a generar a los 5 años $1.500 Carlos, $50.000 de Daniel. Vimos que cada uno hizo algo para lograrlo y acá también hay algo que quiero compartirles y que me parece súper interesante. Y les dejo una pregunta y me gustaría que me compartan cuál es la respuesta. ¿Cuál de los dos creen que está atrapado en una zona de confort? ¿Carlos o Daniel? A ver. Ujú. Bueno, a ver, falta uno.
Carlos o Daniel, Carlos o Daniel. Los dos. Ok, bueno. Efectivamente, ambos están atrapados en una zona de confort. ¿Cómo que ambos están atrapados en una zona de confort si Carlos genera $1.500 y Daniel generó $50.000 y tiene un negocio, todo? Y cuando logramos algo, también armamos una zona de confort. Solo que el nivel de habilidad que podemos decir de generar dinero de Carlos es llego hasta 1.500. Y el de Daniel es yo llego hasta 50.000. Pero no llego a $1.000.000, Daniel. Y Carlos menos. Entonces hay una zona de confort. ¿Sí? Ahora, lo que podemos decir, sí, que esto también es importante, es que Daniel tiene más, podría decir, flexibilidad, bienestar interno, eh, se puede dar más gustos y disfrutar más de la vida, porque aclaremos algo, ¿sí? Daniel no solo generó el dinero, sino que también hizo todo un procesamiento y cambio interno de cómo ve el dinero y otras cosas en su vida. Hubo una transformación. Que no es lo que le suele suceder a la gente, a todas las personas que generan más dinero. Hay gente que genera más dinero y aún así generan 50.000 y gastan 60.000. Esa persona sigue siendo Carlos. No hubo un cambio, ¿sí? No hubo un cambio. Entonces, más que la cantidad de dinero, bueno, acá lo pongo en ejemplo, la cantidad de dinero que estés generando es cómo vos te estés sintiendo con eso. Porque si Daniel está generando $50.000 y dice, que todavía las cosas son caras, y hermanos, te sigue pasando lo mismo entonces. Pero él cambió, ¿sí? Cambió su mentalidad. Y como decía antes, claro, avanzó y cambió, en este caso y en el ejemplo que yo di, ¿sí? Pero, pero, a veces el lograr algo, esto es lo que quiero señalar, a veces el lograr algo como resultado no implica que haya una transformación interna. A veces sí, a veces no. Porque puede que Carlos, ¿sí? Y lo pongo acá también como otra opción, puede que Carlos se encuentre feliz y satisfecho de lo que está generando, de la cantidad de dinero que está generando y del estilo de vida que tiene. Y Daniel no. Pero acá es donde está la clave, en lo que dicen. Se queja de que no le alcanza la plata y que todo está caro. Entonces no es el estilo que quiere tener de vida. En cambio, Daniel dice que aprendió que las cosas tienen un precio en función del valor que aportan. Por ende, bueno, eso está a un precio. Si yo quiero comprarlo, tengo que generar más dinero. Y aparte, algo que podría agregar para ver si vuelvo a dar a la clase así y explico esto, que Daniel constantemente está creciendo. No es que se quedó ahí y listo. Él está constantemente en crecimiento. Eso me parece muy importante también para aclarar y también aclarar cómo se siente él. Yo lo que quise señalar y destacar es que Daniel se encuentra satisfecho con el estilo de vida que tiene. Y aparte también hay algo que parece súper importante, que al principio yo señalé esto, ¿que recuerdan? Que ellos hablaban de que querían cambiar su estilo de vida, ¿sí? Si esto no estaba, por ahí sí podemos decir, bueno, Carlos por ahí es feliz, ¿sí? Exacto, pero igual, aún así, Maverick, ambos siguen estando en una zona de confort, solo que es distinta. Es distinta. Podríamos decir que Daniel la amplió más. Carlos no. La amplió pero un poquito. Y no hizo lo que quería. Que eso es lo más importante. No hizo lo que quería. Que, para que les quede claro por qué, en realidad, ¿sí? Por qué pongo estos ejemplos y muestro que
hubo un cambio. Sí, en uno y en el otro no. En realidad hubo un cambio en ambos, pero volviendo a lo que decía antes, uno hizo más bien en base al miedo y otro actuó en base al deseo. Podríamos decir que esas son las diferencias. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, pregunta, ¿por qué Daniel lo logró y Carlos no? Y así rapidito, así vamos avanzando. Bueno, yo creo que llegamos bien con el tiempo. ¿Por qué creen que Daniel lo logró y Carlos no? No me van a poner mi deseo. Desarrollen un poco más. Eso ya se lo dije yo. ¿Qué habrá hecho Daniel? Más allá de que tenía el deseo y Carlos lo agarró el miedo y no le permitió avanzar, accionar, probar. eh, ¿Qué habrá hecho Daniel y qué no hizo Carlos? Bueno, enfrentó el miedo, más o menos lo que yo había dicho, pero bueno. Arriesgarse a pesar del miedo, bueno, está bueno, cosas similares, bien, cosas similares. Pero en cuanto a acción, sí, bueno, arriesgarse estuvo bien, pero ¿qué habrá hecho? ¿Sí? Yo di por ahí algunas pistas, ¿sí? Lo que hizo Daniel fue, porque acá cabe aclarar algo, gente, no alcanza solamente con el deseo. El deseo es algo importante, que hay mucha gente que dice: "Ay, pero yo sí quiero cambiar mi vida. Yo quiero. ¿Y por qué no hace nada? Y pues no sé. Pero yo quiero, pero no sé". Entonces, entonces lo que hizo Daniel fue entrenarse. Entrenarse para lograr un cambio. Y si vieron esta película que es Rocky 3, a mí me gusta mucho esta escena y sobre todo esa película, porque a Rocky, que quien no la conoce es un boxeador, que en las películas, bueno, es muy raro, igual que no se conozca a Rocky, pero bueno, es un boxeador que gana el título del título mundial del mejor boxeador, creo que en la primera y segunda, y en la tercera lo pierde. Sí, lo pierde con un boxeador que se llama Claver Lang, que es Mr. T, protagonizado por Mr. T, actuado por Mr. T, que le gana. ¿Por qué? Porque Rocky en esa película se eh, achancha y deja de entrenar. ¿Sí? Y este era una bestia y le gana el título. Entonces empieza a entrenar con Apolo, que es uno de los boxeadores al que él le había ganado, es el boxeador al que él le gana el título del título mundial. Y al principio le costó un montón a Rocky, porque no estaba acostumbrado a entrenar con él. Entrenaba con su otro entrenador que era Mickey, que termina muriendo en la película. Y todo este cambio para Rocky, que fíjense, estaba en una zona de confort, tuvo que salir de esa zona, entrenar con otra persona, ir a otro lugar, entrenar de otra forma. Y una de las cosas que dice Rocky acá después de esta escena que habla con la mujer es: tengo miedo. Tenía miedo, Rocky. Tenía miedo de perder, tenía miedo de perder todo, le cuenta a la mujer. Y, y ahí tienen un diálogo muy interesante, que si quieren después lo comparto. Bueno, si lo buscan en YouTube es el diálogo entre Rocky y Adrián, si buscan. Está en latino en YouTube. Y, y ella le dice que está bien tener miedo, pero que por eso no lo va a hacer. Daniel tenía miedo, pero él enfrentó ese miedo. Ahí, en ese punto, hay un cambio en Rocky y dice: yo puedo hacer esto. Que eso también es lo más importante, es primero tener el deseo y decir: yo puedo hacerlo. Pero no se quedó en la cama diciendo: che, yo puedo hacerlo, pero lo hago mañana. Como dice Apolo en esta película, no hay ningún mañana. Me encanta esa frase.
No hay ningún mañana, es hoy. No hay ningún mañana. Mañana es la excusa perfecta. Y yo no te digo que que si lo vas a, que por decir no hay ningún mañana, que hoy hagas todo. Hay una regla de hábitos que dice, mm, hacé algo que te tome 2 minutos. Y listo, 2 minutos. Agarra un libro y lee 2 minutos, nada más. Sí, no te estoy diciendo que te leas todo el libro. Pero rompe con esa inercia. Si no rompes con la inercia, no vas a hacer algo distinto. A Rocky le costó un montón en la película. Pero tuvo un quiebre que lo ayudó a entender que él no quería eso que le estaba pasando. ¿Sí? Entonces, entrenó y logró algo, un concepto que voy a introducir por primera vez en mis clases, el dominio. Rocky logró el dominio de ciertas habilidades de boxeo y de conducta también, ¿sí? No solamente de boxeo, porque entrenar también requiere compromiso, ¿sí? Que claramente, como decía antes, se requiere, si no está eso, encender el deseo para que ese compromiso y ese entrenamiento surja y se logre el dominio. Ahora, ¿qué es el dominio? Se preguntarán. El dominio es el poder que alguien tiene de usar y disponer de sus habilidades y usarlas en todo tipo de situaciones. ¿Sí? Yo tengo habilidades y las puedo usar en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, como decía antes, Carlos y Daniel, con respecto a su habilidad de generar dinero, tienen un dominio, Carlos hasta 1500 y Daniel hasta 50.000. ¿Sí? Como vimos y decíamos recién, Daniel lo está escalando y Carlos está ok. Cuando leen el aumento se lo darán. No se está moviendo para lograrlo. ¿Sí? Entonces, entonces, ¿cómo desarrollar? La gran pregunta, ¿cómo desarrollar una habilidad para dominarla? Sí, porque lo que quiero dejar en claro es que el dominio de una habilidad permite que sea más sencillo hacer algo. Sí, después en la película, como estaba mostrando, después eh, cuando Rocky pelea después de entrenar, toma conciencia de un montón de cosas, evoluciona en la pelea, sí, en el campo de acción y gana. ¿Y por qué antes perdió y esa vez ganó? Porque es otro Rocky. Rocky más consciente, que salió de la zona de confort y que de la única forma en la cual él podría haber ganado era haciendo eso, saliendo. Si no, no ganaba, se tendría que retirar o, bueno, claramente no le iba a ganar a Claver. Entonces tuvo que desarrollar y dominar más su habilidad para lograrlo. Y aprendió otras habilidades también. Entonces, cuando hablamos de habilidades, a mí me gusta separarlas en dos tipos: habilidades internas y habilidades externas. Y las habilidades internas, a mí me gusta definirlas como todo lo que de cierta forma no se ve, ¿sí? Lo más profundo, lo que se encuentra más profundo y que tiene que ver con lo que yo decía antes, que tiene que ver con el ser, ¿sí? Y ese ser se compone de pensamientos y de sentimientos y emociones, ¿sí? Entonces, aquellas habilidades que yo considero, como decíamos antes,
que se requieren para lograr, para desarrollar un dominio, es fe, que básicamente básicamente son lo mismo. Fe es no sé cómo, pero lo voy a lograr. Esa es una frase de fe. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Confianza puede estar acompañándola, pero tiene más que ver con, sí, podríamos decir que son hermanas, ¿sí? La fe y la confianza. Y luego tenemos los sentimientos. El deseo está asociado de cierta forma con el fuego y con las emociones. Tranquilidad, ¿sí? La tranquilidad de que lo voy a lograr, ¿sí? Sin apurarme, sin prisa. Control, ¿sí? Tener control de ciertas habilidades y enfoque. Estas son habilidades internas que son ejemplos de habilidades que se requieren para desarrollar, eh, para dominar, desarrollar y dominar habilidades. Y como decía, las internas podemos decir que son las creencias, que recuerdan que yo les dije que había ciertas cosas que no íbamos a poder desarrollar. Bueno, el tema de las creencias es uno de ellos, para lo cual voy a hacer una clase sobre creencias. Pero básicamente son asociaciones internas, ¿sí? Entre una cosa y otra, que es lo que viene antes del pensamiento. Yo creo tal cosa, ¿sí? Eso es una creencia. Como decía, ejemplo, lo que decía Carlos, yo creo que si me voy del trabajo, lo puedo perder y me puede ir mal. Eso es una creencia, ¿sí? Y luego tenemos las externas, las cuales son, por ejemplo, declarar, ¿sí? Definir lo que querés, planificar, diseñar un plan para lograr lo que querés y ejecutar. ¿Sí? Dirigirte hacia lo que querés en base a las fechas y objetivos definidos por vos. Si lo vamos al ejemplo de Rocky, él estaba medio perdido porque no sabía qué quería hacer con su vida, su entrenador se había muerto, medio que estaba por inercia haciendo las cosas, hasta que en un momento lo agarró a la mujer, lo sacudió un poco y le dijo, flaco, ¿qué estás haciendo? O sea, si no querés pelear más, no peleé más, pero ¿qué te pasa? A ver, contame lo que te pasa. Entonces ahí cuando cuenta y empieza a pensar y a escuchar lo que dice, pará, ahora sí sé lo que quiero. Y ahí eso fue como el inicio, ¿sí? Después la planificación ahí tendría que ver con, bueno, lo tenía a Apolo, el entrenador nuevo, que le decía, bueno, a ver, para ganarle a Claver tenés que hacer esto, 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 y tenés que entrenar así, así, y tu mentalidad tiene que estar ahí, y tenés que tener un mindset que te lleve a lograr las cosas que querés, etcétera. Y después de eso es hacerlo, ¿sí? La ejecución es hacerlo. Hacerlo, comprometerte, como dice, no hay ningún mañana, no, no, no hay ningún mañana, es verdad, voy a hacerlo hoy, ¿sí? Es eso. Como hacemos las cosas en un lugar, las hacemos en todos los lugares. Recuerden esa frase. Y bueno, las externas, las habilidades externas, las definimos por acciones, ¿sí? Entonces, internas creencias, externas acciones. Entonces, vamos a volver a esto que habíamos visto al principio. Para pasar de un estado A a un estado B, a algunos les sucede, sí, este podía ser tranquilamente Carlos, que aparece un límite definido como zona de confort. Manifestado en el caso de Carlos como el miedo a perder. Sí, es un miedo muy común. El miedo a perder lo que tengo. Y ese miedo hace que esto que puede ser posible se vuelva imposible. ¿Sí? Porque Carlos podría lograrlo, pero ese límite que está en su mente, cabe aclarar, porque no es algo que esté sucediendo, no es algo que probó, o sea, no es que Carlos dice, mira, probé 5 veces y la verdad me fue mal, probé 10 veces y me fue mal, ¿sí? O, bueno, a ver, voy a probar de alguna forma hacerlo en paralelo, mientras que estoy trabajando voy a iniciar mi emprendimiento y voy a armar un plan, ¿sí? O, como hizo Daniel, armo un plan para renunciar y, bueno, lo que sea, ¿sí? Yo considero que cuando hay deseo y hay movimiento se encuentra la forma de lograr lo que sea. Sí, y bueno, yo también soy el ejemplo. Yo me fui de mi trabajo del peaje, laburando de cajero,
y no tenía otro trabajo cuando me fui. Me fui con un ahorro, ¿sí? Durante un tiempo y después, bueno, yo estaba, em, había aprendido, en ese tiempo estudiaba, esto nunca lo conté, en ese tiempo estudiaba para ser DJ, quería ser DJ y viajar por el mundo. Y estudiaba producción musical, estudié producción musical, diseño sonoro, mezcla y mastering, todas cosas respecto a la música. Y como tenía apuntes y había grabado los audios de las clases y armé clases y empecé a dar clases acá. Entonces con eso también generaba un ingreso. Ahí también, bueno, como van viendo, de cierta forma tengo un gusto y un deseo por la enseñanza, ¿sí? Por enseñar. Ya desde ese momento ya se iba manifestando. Em, Armé un plan, básicamente lo que estaba diciendo, armé un plan y lo logré. Sí, siempre lo mismo que digo, si yo puedo, otros pueden. Sí, no nací en una familia que por ahí como quizás tengan otros la facilidad, y por facilidad no quiero decir que no haya que hacer cosas, eh, de que nacieran en una familia que desde niños les enseñen ciertas cuestiones respecto al dinero, o respecto a lograr cosas, o respecto a- atravesé, en mi niñez atravesé mis traumas, mi sufrimiento, la pasé muy mal, y eso me llevó a también tener cierta desconfianza y que me cueste, bueno, claramente esos 5 años que dije que me costaron irme del trabajo. Pero aún así eso forma parte de experiencia y aprendizaje que sirvió un montón, ¿sí? Y por eso digo, si yo que no tenía todas esas herramientas que otros por ahí pueden tener de niños y tener esa facilidad, y lo logré, también otros lo pueden hacer. Ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Si no, no estaría acá. Entonces esta fue la pregunta que yo planteé en, en la clase pasada, ¿sí? Nuevamente, que fue con la pregunta que inicié que termina el repaso, que era, ¿existirá alguna forma de atravesar estos límites para lograr aquello que se encuentra más allá de mi zona conocida? ¿Existirá alguna forma? Entonces, la conclusión que llegué, bueno, y que podemos llegar a través de todo lo que vengo compartiéndoles es que se puede pasar de un estado A a un estado B, de cualquier estado A a cualquier estado B, logrando el dominio de ciertas habilidades internas y externas, ¿sí? Y aclaro algo, siempre que hablamos de un estado A o un estado B, hablamos de algo que es humanamente posible, ¿sí? Con las condiciones que están dadas hasta ahora, ¿sí? O sea, si en este momento estoy generando 50 ejemplos, ¿sí? Si estoy generando $2.000 semanales y digo, bueno, ¿puedo generar $1.000.000 en una semana? Y no puedo. Pero, pero, si logro el dominio de ciertas habilidades, sí. Porque, a ver, me puedo pensar y digo, ¿habrá alguna persona en este mundo que puede lograr en una semana $1.000.000? ¿Ustedes qué creen? Claro que la hay. Exacto. Yo no, porque no llegué a dominar la habilidad de generar dinero como la persona que puede lograrlo. Pero podría lograrlo tranquilamente. Bueno, tranquilamente, atravesando todo un proceso. Entonces, lo que podemos decir es que para pasar de un estado A a un estado B, se hace logrando el dominio de ciertas habilidades internas y externas.